Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Café Virtual que se enmarca en el programa de Diálogos por Chile de la Universidad de los Andes. Esta vez transmitimos a través de EMOL TV y agradecemos esa colaboración con EMOL en emol.com. Hoy hablaremos sobre los efectos políticos de la pandemia y para eso contamos con distinguidos invitados a quienes voy a dar la bienvenida inmediatamente y agradezco su presencia. En primer lugar, está con nosotros Gloria de la Fuente, que es la presidenta de la Fundación Chile 21, miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, también miembro del Consejo Asesor para la Reforma del Estado, columnista de La Tercera. Hola Gloria, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a la Universidad de los Andes y a ustedes por la invitación. Muchas gracias Gloria por estar aquí y vamos a pasar a presentar a nuestro otro invitado, a nuestro otro panelista de hoy, Daniel Mansuy, que es director del Centro de Estudios de Investigación Social Signos de la Universidad de los Andes, profesor del Instituto de Filosofía de nuestra misma universidad y columnista del Mercurio, panelista de T13. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, vamos a iniciar inmediatamente la ronda de preguntas. Este es un conversatorio, un panel donde ustedes como público también van a tener la oportunidad de intervenir a través de preguntas. En su momento le vamos a decir cómo lo pueden hacer en la página de EMOL TV, por supuesto. Daniel, quisiera partir contigo una pregunta para ti. Esta crisis sanitaria económica del COVID-19 nos pilla especialmente mal parados como país, ¿no es cierto? El país está convulsionado o ha estado convulsionado en los últimos meses tras el estallido social, la clase política está muy desprestigiada y las instituciones muy debilitadas. Considerando esos hándicaps de entrada para esta crisis, ¿cómo evalúa la respuesta del sistema político a la crisis del coronavirus? Sí, la pregunta tiene varios niveles porque efectivamente esta crisis nos pilla en un momento, digamos, un poco crítico por otros motivos, porque el sistema político ya venía dando muestras de estar muy agotado. Pero dicho eso, a mí lo primero que me interesa decir en ese sentido es destacar que me parece que el gobierno lo ha hecho razonablemente bien con los errores que ha ido cometiendo, porque también ha habido de eso, pero el gobierno ha logrado reaccionar a la situación y los números de la pandemia en Chile siguen siendo razonablemente buenos en relación con otros países que viven situaciones más o menos particulares o que tienen circunstancias análogas a las nuestras. Entonces, mi primera respuesta a la pregunta es que el sistema político viene muy debilitado, tiene muchos problemas, y los sigue teniendo y los va a seguir teniendo después de esto, pero me parece que el gobierno en general logró reaccionar bien y logró adelantarse algo a la situación de manera que los números hasta hoy día, esto es todo muy precario, puede cambiar en pocas horas, pero parece que ha ido funcionando bien. Capítulo aparte, que también forman parte del sistema político, pero supongo que vamos a conversar de ellos, son los alcaldes, que me parece que han tenido una función ambigua, porque por un lado logran transmitir y logran estar muy cerca de la ciudadanía en general, pero por otro lado a veces también han presionado en demasía, me parece a mí, al poder central, sabiendo que los alcaldes, claro, tienen una visión importante de los problemas, pero una visión que es solamente parcial, ¿no? Y por eso creo que los alcaldes han jugado una posición ambigua. Pero en términos generales me quedo con esta primera idea de que el gobierno central, que es el llamado a responder a esta pandemia, que en todos los países del mundo ha sido reforzado a partir de esto, me parece que ha reaccionado razonablemente bien. Después quizás comentemos los errores que ha ido cometiendo, pero logró aguantar el primer choque al menos, ¿no? Porque hay que acordarse, con esto termino, que las primeras proyecciones que se nos dieron a principios de marzo eran realmente muy catastróficas en el mes de abril, y ya estamos en mayo, y ese primer shock por lo menos ya se aguantó, y habrá que ver cómo viene para los otros, ¿no? Gracias, Daniel. Gloria, te quisiera preguntar, abundar sobre ese mismo tema. Una de las figuras que estaba más en entredicho antes de esta crisis, ¿no es cierto?, era la del presidente de la República, que venía con unos apoyos muy debilitados a raíz de la crisis de octubre, y quien ha repuntado en las encuestas, venía de una base muy baja, es cierto, y todavía tiene un nivel de aprobación bajo, pero ha repuntado respecto de lo que tenía. ¿Qué te ha parecido la actuación del presidente en esta crisis? A ver, yo creo que uno puede sacar cuentas de lo dulce y agraz que ha sido esto hasta ahora. No es raro que haya habido un repunte, yo creo, en términos de las encuestas, de la aprobación del gobierno, toda vez que veníamos de una situación crítica después del 18 de octubre, pero creo que hay que pensar también en que en situaciones complejas como esta, que es una pandemia, que además hemos visto los efectos que se han generado en otros países, evidentemente, en el fondo lo que tenemos es un repunte más bien asociado a esta primera ola de la gestión, y que tiene que ver fundamentalmente, creo,
con que las personas piden autoridad, piden señales claras de la autoridad frente a una situación de incertidumbre como la que tenemos. Ahora, yo creo que lo más importante de esto es no necesariamente cómo se entra y cuál es el desarrollo, sino que cómo se sale. Como decía, evidentemente el presidente ha subido el niveles de aprobación porque básicamente tiene que ver con esta idea de la autoridad y cómo la autoridad va respondiendo a la incertidumbre, pero yo creo que cómo se sale es importante. Y es importante ¿por qué? Porque no solamente se trata de la cuestión sanitaria, que hoy en día, y estamos en medio además de la situación que suponemos va a ser crítica durante las próximas semanas y tal vez al menos los próximos 2 meses. Pero a esto se va a acompañar probablemente una crisis que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo económico, y la manera en que se salga de esto yo creo que va a ser bien fundamental. Y el rol del presidente de la República, y más aún en regímenes presidenciales como el nuestro, es clave, y tan clave porque en el fondo lo que tenemos es la necesidad de que los presidentes de la República, la primera autoridad del gobierno, respondan de manera adecuada. Entonces, me quedaría más bien con eso, con no generar cuentas alegres en situación donde todavía se genera incertidumbre. Ok, a esperar entonces un poco para tener un diagnóstico más claro. Daniel, ¿corre lo mismo para la oposición? ¿Qué te ha parecido a ti el rol de la oposición durante este episodio de crisis que vivimos en el país? Sí, simplemente anotar sobre lo que dice Gloria, que estoy de acuerdo con ella, que efectivamente la manera en que el gobierno salga de aquí y en que el país salga en general va a ser decisiva, y esto en términos políticos y en términos médicos, y eso naturalmente es parte del problema hoy día, y de hecho cuando el gobierno ha querido mostrar cierto exitismo, naturalmente eso se acaba de las horas, ¿no? Y por eso decía que todo lo que uno puede decir es extraordinariamente precario y que puede cambiar en poco tiempo. Respecto de la oposición, es una pregunta muy interesante porque a la oposición esto también la pilló parada en un momento muy singular en el que quería capitalizar en marzo todo lo que se venía arrastrando desde octubre en Chile, y me parece a mí que no ha logrado dar el ancho, no ha logrado cambiar el tono respecto de su propia actitud, ¿no? No hay que recordar que hace no tantos meses parte muy relevante de la oposición votó la destitución del presidente de la República en la Cámara de Diputados, y el expresidente Ricardo Lagos o The Clinic, en una portada que fue hiperdiscutida en todo caso, han dicho o han intentado sugerir que la oposición hasta aquí no ha dado el ancho, no ha estado a la altura, ¿no? Y basta ver lo que pasó en la votación de la mesa de la Cámara de Diputados, ¿no? Ni siquiera se han puesto de acuerdo con sus propios intereses, por decirlo así, ¿no? Y eso naturalmente que deja el sistema político un poco cojo porque el gobierno tiene muchas dificultades para conversar con alguien, tiene muchas dificultades para encontrar una oposición unida en torno a algo, más que sea en la oposición al propio presidente, y eso dificulta mucho la tarea. Yo creo que la oposición tiene un problema de no haber adaptado su lenguaje y su discurso a las circunstancias actuales, y sigue siendo llamativo, aunque esto por supuesto que se arrastra desde octubre, pero no, me parece a mí que no ha cambiado en lo esencial, que la oposición no ha logrado capitalizar todo lo que ha pasado en Chile en los últimos 6 meses en sus liderazgos, ¿no? Y eso es muy sintomático. Una oposición que no produce liderazgo es una oposición que tiene un problema serio, ¿no? Entonces yo creo que la oposición sigue conectada a un dispositivo que no es un dispositivo de la pandemia, sino que es una oposición más bien muy dura, muy agria, muy áspera, por decirlo así, y cuyo último ejemplo probablemente duro fue cuando pidieron que el ministro de Salud no fuera más el vocero de la Asociación de Salud en Chile, lo que es una cosa bien, bien insólita, ¿no? Porque naturalmente el presidente es el que nombra a su ministro, y el ministro de Salud es naturalmente el vocero más natural de los problemas de salud que puedan afectar a Chile. Gloria, algo se habló ya de los alcaldes, mencionó Daniel, ¿no es cierto? Pero durante el estallido de octubre la mayoría de los alcaldes no fueron un actor relevante en ese periodo, ¿no es cierto? Durante esa crisis y sus consecuencias. Sin embargo, ahora sí han tenido una presencia muy activa, actuando casi como un contrapoder del Ejecutivo, digamos, un zumbido constante en la oreja del Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿A qué atribuye esa diferencia entre octubre y hoy? ¿Y qué te parece la actuación de los alcaldes durante la pandemia? Sí, yo solo quiero hacer un paralelo antes por algo que decía Daniel a propósito de la pregunta de las oposiciones. Yo creo que a estas alturas, y de aquí en más, probablemente no vamos a poder hablar más de una oposición, sino que de las oposiciones. Y dentro de las oposiciones yo creo que ha habido espacios mayores de diálogo y gente que efectivamente se ha negado al diálogo. Y yo creo que hay que relevar también eso porque creo que el mapa de político chileno va a cambiar en los próximos años de manera bien dramática. A propósito de lo que estamos viendo ahora, del estallido social, de lo que venga después del proceso constituyente y los procesos electorales que siguen. Dicho eso, respondo a tu pregunta respecto a los alcaldes.
Primero diría lo siguiente, yo creo que los alcaldes sí fueron actores relevantes después del 18 de octubre pasado. Y yo creo que hay que recordar que parte importante, de hecho la Asociación Chilena de Municipalidades empujó de manera importante para que se hiciera una consulta nacional, que se hizo de hecho, y esa consulta nacional, creo yo, fue la antesala de lo que aquello que abrió la puerta para que finalmente después hubiese un acuerdo en el Parlamento y se hiciera finalmente un proceso constituyente. Entonces, creo que los alcaldes han logrado ser actores relevantes y esto transversalmente, probablemente porque conocen además mucho más la realidad de los territorios en los que habitan o en el fondo donde les toca ejercer labores de liderazgo. Ahora, respecto al rol que tienen ahora, creo que efectivamente ha habido, y pensemos además el incentivo perverso que puede significar tener a más elecciones en abril del próximo año, digamos. Por lo tanto, muchos que quieren mostrarse, hay tal vez cierta ansiedad también, y creo que ahí hay una cuestión que es importante. Primero, yo creo que al principio, si ven, ha habido actuaciones algo erráticas, yo creo que han logrado hacer una cosa que es bien importante que yo rescataría, y que tiene que ver con, por ejemplo, al principio, cuando no había cuarentena decretada en ninguna comuna en Santiago, o no se habían suspendido las clases, por ejemplo, son los alcaldes los que han ido empujando para que se tomen ciertas decisiones, apresuradas, no apresuradas, pero finalmente que han servido de alguna manera para contener aquello que hoy en día es solo incertidumbre. Es un ejercicio de ficción pensar qué es lo que habría pasado si no se hubiesen suspendido las clases, por ejemplo, ¿no? O qué niveles de contagio habríamos tenido. Se habrían, en el fondo, generado contagios más temprano, más tarde. ¿Cuál habría sido la solución? Es difícil, ¿no? Eso es como política de ficción, pero lo que sí creo es que han logrado, a ratos erráticamente, a ratos con menos coordinación de la que uno vio después del 18 de octubre a propósito de la crisis institucional y político-social, digamos, yo creo que han logrado de alguna manera poner temas, y eso es importante. ¿Se ve más erratismo? Sí, porque creo que efectivamente hay posiciones que son diversas, hay menos coordinación entre ellos, además, la actuación de los alcaldes hoy en día no es mancomunada, obedece básicamente a la realidad de cada comuna, a los recursos con los que cuenta cada comuna, pero creo que son voces que son atendibles, ¿no? Que creo que reconocen muy bien la realidad de los territorios, y yo creo que eso es clave para poder también tomar decisiones que sean más acordes también a las comunidades y a la necesidad de las personas. Ok, Gloria, muchas gracias. Una mayor cercanía entonces de los alcaldes con los problemas es lo que explicaría su mayor participación o su presencia más activa durante esta crisis. Daniel, hay algo que ya se mencionó, mencionó Gloria recién respecto a la incertidumbre, ¿no es cierto? Quizás el más grande desafío que enfrentan las autoridades o los tomadores de decisiones en esta crisis es que nadie sabe bien qué está pasando, cuánto va a durar esto, cómo se enfrentan, ¿cierto? Pero ellos están obligados a ir tomando decisiones, pese a que caminan un poco en las sombras, ¿no es cierto?, en las tinieblas. Entonces hay muchas variables que no se manejan, pero las autoridades tienen que tomar esas decisiones de confinamiento, de desescalada, como se dice ahora, etcétera, sin tener a la vista todos los antecedentes. Y todo esto genera una gran ansiedad entre ellos, me imagino, y también en el público. ¿Qué implica esta incertidumbre en términos políticos? Es brutal y yo creo que es una de las principales lecciones, o no sé si decir lecciones, pero uno de los principales datos que tenemos, ¿no? Que, bueno, la política siempre es con incertidumbre, por supuesto, porque la acción humana es con incertidumbre, pero siempre queremos controlarla lo más posible y estamos en una lucha constante por intentar controlar aquello que es incierto, ¿no? Pero aquí se nos vino la incertidumbre entera, ¿no? O sea, no tenemos datos. Si uno compara, o sea, en marzo cuando uno veía las distintas proyecciones de cómo iba a estar Chile en abril, bueno, uno movía un supuesto por aquí, por allá, digamos, y los números se podían disparar o podían ser muy distintos. Yo creo que es muy difícil ser autoridad hoy día y tomar decisiones porque efectivamente están, como dices tú, Juan Ignacio, están obligados a tomar decisiones y la información es extraordinariamente parcial. Yo no soy, por supuesto, médico, ni experto en epidemias, ni nada parecido, pero sí me doy cuenta por lo que uno puede leer como neófito, digamos, que sabemos muy poco del virus, cómo se comporta, cuánto dura, qué son los asintomáticos, cuánto contagian o no, si es que puede dar otra vez o no el virus, si es que puede haber una segunda ola en el futuro. Y así las preguntas como que se multiplican al infinito y las autoridades están, sin embargo, obligadas a tomar esas decisiones, ¿no? Yo creo que en Chile tenemos una pequeña ventaja, en América del Sur en general, y en toda América quizás, que es que Europa parece venir un poco de vuelta y también Asia, ¿no? Entonces uno puede ir mirando lo que está pasando allá, pero los países europeos que están desconfinando, por decirlo así, lo hacen con mucha dificultad, con mucho miedo, porque no se sabe muy bien cómo se comporta el virus. Entonces, para decir o para deducir de aquí una especie como de enseñanza política, ¿no? De decir, bueno,
por supuesto que la autoridad hay que criticarla porque la crítica hace bien en una sociedad y hay que decir cuando las cosas están mal y cuando uno tiene dudas, pero esa crítica tiene que ir siempre acompañada de la conciencia de que, vaya, esto era muy difícil, nadie estaba preparado para esto y nadie sabe muy bien qué es lo que habría que hacer, ¿no? Y ningún país ha tomado decisiones perfectas. Hay países, por supuesto, que lo han hecho mejor y peor, y eso es muy notorio, ¿no? Pero es realmente muy difícil tomar decisiones hoy día. Yo creo que cuando uno habla de esto hoy día, no significa que no haya que criticar nada, por supuesto, porque se han cometido errores, ¿no? Pero hay que hacerlo con la conciencia de, bueno, ¿y qué haría yo en el lugar de la autoridad? Esto es extraordinariamente complicado, ¿no? Bien, gracias, Daniel. Les recuerdo que pueden hacer preguntas a través de EMOL TV, ¿no es cierto? Hay un espacio para que ustedes formulen sus preguntas y nosotros las vamos a ir haciendo en un ratito más. Vamos a empezar con la ronda de las preguntas del público. Gloria, en un principio se habló de una suerte de contradicción entre entre la salud de las personas y el riesgo económico, ¿no es cierto? Se dijo que era uno u otro. Hoy sabemos que van bastante unidos, ¿no es cierto? Y que probablemente debamos enfrentar al mismo tiempo el peligro sanitario, por un lado, y junto a una recesión económica de proporciones que algunos dicen que va a ser de proporciones casi inéditas. ¿Está preparado nuestro sistema político para una tercera crisis? Venimos de octubre, entramos a la crisis sanitaria, ahora viene aparentemente una crisis económica. ¿Cómo responde nuestro sistema político a una tercera crisis que parece que viene muy fuerte? Yo creo que primero es considerar que aquí lo que se necesita es una mirada de Estado y diálogo, ¿ah? Pero diálogo supone no imponer las miradas, sino que más bien establecer una suerte de espacio de conversación donde todos estamos dispuestos a ceder. Yo creo que eso es lo primero. Yo tengo dudas respecto a la posibilidad, y vamos a ver en estos días probablemente la capacidad que va a tener el sistema político para salir a veces de la propia entropía que tiene para enfrentar ciertas discusiones, para poner sobre la mesa discusiones en el fondo que sean sustantivas. Yo creo que lo que vimos hace un par de días atrás sobre la discusión respecto a las donaciones o no de un partido político, respecto a lo que estaba pasando en general en el país, y la discusión pequeña sobre si se rebaja o no se rebaja la dieta y en qué medida y cosas y performance que uno vio ahí, a veces no le dan a uno mucha esperanza, digamos, pero lo que sí creo es que es necesario que el sistema político se ponga en el fondo en la perspectiva de que la legitimidad de las decisiones que se tomen, la importancia de las decisiones que se tomen, la manera en que estemos disponibles al diálogo en las decisiones que se tomen van a ser claves para poder entender también o poder enfrentar el futuro. Lo que se viene probablemente una situación muy compleja. Y la gestualidad en esto yo creo que es importante. Mañana se va a votar en el Congreso, de hecho, el límite a la reelección de los parlamentarios con la retroactividad en el fondo que implicaría contar los periodos. Vamos a ver finalmente si los parlamentarios van a estar disponibles o no, porque a veces hay harto de discurso y muy poco de la práctica. Creo que nuestro sistema político requiere necesariamente remirarse, entender que todos y no solo un sector en particular somos parte del problema, quienes además nos dedicamos más a la cosa más pública también probablemente tenemos más dificultades para mirarlo. Yo creo que hay aquí un desafío enorme. Vamos a enfrentar una crisis, sabemos una crisis sanitaria hoy día, una crisis probablemente económica sin precedentes, y una crisis social que evidentemente va a estar acompañada de esto. Yo creo que esto requiere grandeza respecto a los debates que vamos a enfrentar en el futuro. Si no, va a ser bien difícil. Bien, quizás vamos a volver sobre eso en unas preguntas posteriores, Gloria. Daniel, ha resultado inevitable la comparación. Tú mismo hablabas recién de que estamos viendo nosotros como lo han hecho otros países, ¿no es cierto? Y hay distintos tipos de países, ¿no es cierto? Y una manera de hacer esa comparación ha sido comparar entre la respuesta de los países autoritarios versus la respuesta de los países democráticos. ¿Cómo le está yendo a cada uno en esta suerte de competencia en sordina entre autoritario y democrático? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es justo comparar los resultados de democracia constitucionales con la de países autoritarios? No sé si es justo, uno tiene que hacerlo para mirarlo, por supuesto, pero naturalmente que los países más autoritarios tienen a su mano mecanismos que nosotros, con repúblicas democráticas constitucionales, por decirlo así, simplemente no tenemos. Y por tanto pueden ocupar herramientas o pueden tomar medidas que son mucho más drásticas de las que podemos tomar nosotros. Dicho eso, no deja de ser llamativo que hoy día los ciudadanos de países occidentales, que en general reclamamos más libertades individuales, ahora estamos muy dispuestos a que nos coarten esas libertades justamente porque entendemos que hay un interés público, un bien común involucrado, ¿no? Pero esa comparación puede ser equívoca en la medida en que por un lado ellos cuentan con herramientas distintas y por otro lado, y esto también es bien importante,
sus números a veces son también menos confiables. O sea, la información que llega de países autoritarios también es una información que uno tiene que tomar con más cuidado y que no necesariamente es tan transparente como la de otros países, sabiendo que en todos los países hay problemas con la transparencia sin duda, pero en un país autoritario eso puede ser mucho más fuerte, ¿no? Y no querría dejar de decir también algo que conecta al menos parcialmente con esto, es cómo la pandemia también ha cambiado, ha movido las lógicas internacionales, ¿no? Aquí hemos visto un regreso del Estado-Nación, un regreso a la frontera, no sabemos cuánto va a durar, puede que no dure mucho, puede que sí dure mucho, pero se han formulado preguntas en muchos países que parecían un poco heréticas hasta hace no tantos meses, ¿no? Los países europeos, por mencionar un ejemplo, se encontraron que habían subcontratado toda la producción de mascarillas en Asia y se ven desesperadas porque no tienen mascarillas, y eso naturalmente les obliga a formular la pregunta si es que la globalización tiene solo aspectos positivos y quizás habría que renacionalizar o volver a las naciones la producción de ciertos elementos estratégicos, ¿no? Entonces esas cosas van a estar, yo creo, muy en el escenario para lo que viene, ¿no? ¿En qué medida, una vez que esto termine, el mundo se va a redibujar igual, se va a redibujar con algunas modificaciones, y cuáles serán esas modificaciones? Gloria, respecto de esto mismo, antes de la pregunta, Gloria, tengo que recordarle a la gente que nos está viendo, por favor, que mande preguntas a Emol TV. En Emol TV tienen espacio para hacer preguntas para que nosotros dentro de poco pasemos a las preguntas del público. Y Gloria, bueno, relacionado con lo que terminó diciendo Daniel, ¿no? Hemos visto que el Estado, que era un actor al que mucho hace poco tiempo, de hecho daban casi como por en vías de extinción o derechamente muerto, ha vuelto con fuerza en esta crisis, ¿no es cierto? El resguardo de la soberanía ha sido clave, las fronteras, ¿no es cierto? El fortalecimiento de las fronteras, por todo el mundo se dictan, los gobiernos y los estados dictan medidas excepcionales de limitación de derechos, adquieren atribuciones enormes los gobiernos y los estados. En muchos países están, como dijo Daniel, están pensando en dejar de depender de mercados globales en productos que consideran esenciales, etc. ¿Estamos presenciando un retorno en forma del Estado o crees que esto es algo simplemente pasajero y circunstancial? A ver, primero antes, respecto a lo que decía Daniel, y creo que conecta bien con poder responder lo que me planteas. A ver, primero yo creo que efectivamente, y es uno de los resguardos, para quienes nos dedicamos además a mirar las democracias, estudiar las democracias, volver a una pregunta muy importante respecto al rol que tienen las democracias en general en el mundo y en los países. La gran conquista del siglo XX, que probablemente tiene que repensarse, remirarse a sí misma, la democracia representativa del siglo XXI, pero creo que no hay otra respuesta para resguardar el Estado de Derecho, los derechos humanos de las personas, en general, el resguardo básico de las libertades de los individuos y de la igualdad que requieren las personas, que otro régimen que sea la democracia. Y yo creo que es importante relevarlo porque tengo la impresión que esta disputa que pareciera que existe entre los países autoritarios y los países demócratas de cómo enfrentan la pandemia, nos va a generar también una repercusión y una reflexión hacia el futuro. Yo creo que resguardar el Estado de Derecho, garantizarle a los seres humanos, a las personas, derechos humanos fundamentales, ya la Corte Interamericana en su primera resolución este año lo dijo hace un par de días, los derechos que tienen que ver con acceso a la información, con protección de datos, con migraciones, con género, etcétera, creo que van a estar al centro de nuestras preguntas y nuestras reflexiones en el próximo tiempo. Creo que hay que entenderlo de esa manera para poder hacernos preguntas correctas y también tratar de responder correctamente a eso. Yo creo que uno entiende que en estados excepcionales o en estados de una situación como la que vivimos se puedan decretar medidas de excepción constitucional, pero esas medidas de excepción constitucional bajo ningún punto de vista pueden vulnerar derechos fundamentales. Y yo creo que eso es clave, y es lo que uno ve en países, en el fondo, donde la democracia no existe. Y yo creo que hay que tener ojo y hay que generar una discusión, sobre todo para lo que viene después respecto a esto. Segundo, yo creo que el movimiento antiglobalización o esta discusión sobre la desglobalización partió mucho antes de del momento en que estamos actualmente. De hecho, ha habido toda una discusión sobre la desglobalización, sobre lo que significaba la globalización en el mundo con sus cosas buenas y sus cosas malas, y yo creo que eso está ahí presente. La vuelta al Estado, a mí me gustaría ser más optimista y me gustaría pensar que efectivamente vamos a tener una vuelta de la discusión respecto al rol del Estado y el Estado en esto. No sé si soy tan optimista todavía, pero sí creo que hay una pregunta que hacerse al menos. ¿Cómo, por ejemplo, los estados de bienestar, y pensemos en la realidad europea, más allá de lo impactados que han estado con los niveles de contagio, pero cómo los países que tienen estados de bienestar
tienen al menos un chasis o herramientas o una base que genera mejores capacidades para responder a los ciudadanos en general, sin distinción respecto a los países que no tienen esa situación. Pensemos, por ejemplo, en las vulnerabilidades que enfrentan países como los nuestros, en América Latina en general, donde la tasa de la informalidad laboral, por ejemplo, la desprotección de las personas que trabajan, es muy alta, digamos. Tenemos empleo desformalizado, empleo precario como casi el 40% de la población, y con diferencia en distintos países. Eso genera evidentemente una situación que es muy compleja de enfrentar y para la cual solamente el Estado tiene las posibilidades de poder responder. Entonces, creo que sí, me gustaría pensar que vamos a estar frente a la vuelta de una pregunta respecto al rol del Estado, cómo el Estado puede proteger a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, pero no sé si eso va a ser posible, al menos en el corto plazo, en función de lo que hemos visto en el último tiempo, digamos, y probablemente la crisis que vamos a enfrentar en el futuro. Sí espero, ojalá, y eso resulte del sector político, el mundo político en general, de poder enfrentar esa discusión, porque me parece que es imprescindible. Muchas gracias, Gloria. Estamos en el café virtual de la Universidad de los Andes, transmitido por EMOL TV. Les agradecemos su participación y ya empiezan a llegar algunas preguntas. La primera va dirigida a Gloria. La formula Patricio Alejandro Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo crees que tardará Chile en recuperarse en todos los ámbitos después de la crisis? Considerando que ya veníamos en una situación complicada con el estallido social. Uy, me encantaría tener una bola de cristal para saberlo, digamos, porque es más fácil así mirar el horizonte del futuro. No lo sé, por lo pronto sí me imagino, y pensemos en las consecuencias de una crisis que en relación a esta fue muy menor que la crisis subprime desde el año 2008, y el año 2008 que a nosotros no nos pegó tan fuerte, pero en el mundo, por ejemplo, en los países de Occidente, en los países europeos en general, países del norte, pegó mucho más fuerte y esos países en general tuvieron años, en una situación económica compleja. Sumémosle la situación social que vamos a enfrentar, la situación política que veníamos enfrentando antes y la necesidad que vamos a tener de buscar caminos de salida. Entonces, yo creo que vamos a estar en esta discusión varios años. Varios años y la capacidad que tengamos de poder enfrentar los debates que son sustantivos respecto a eso, la capacidad que tengamos de dialogar y construir más allá de nuestras diferencias un país en el futuro, yo creo que va a ser clave, ¿no? Se abren más preguntas, yo creo que esto sin duda va a ser una coyuntura crítica a nivel mundial que va a cambiar probablemente todo aquello que nosotros conocíamos hasta ahora. Las formas en que nos relacionamos, la forma en que construimos comunidad, las políticas que proveen, las políticas públicas desde el Estado, etc. Entonces, me encantaría, para responderle a quien hace la pregunta, me encantaría saberlo, no lo sé, y me parece que aquí se van a probar también las capacidades que tienen los sistemas políticos, la sociedad en general, de poder responder adecuadamente a situaciones de esta característica. Relacionado con eso, Daniel, ¿tú crees que esta es una crisis refundacional? ¿Va a cambiar muchas cosas? ¿Vamos a tener nuevos modos de hacer, nuevos estilos, nuevos fundamentos propios de la política, nueva manera de convivir, etcétera? Soy más bien escéptico respecto a esas tesis que piensan que de aquí va a haber algo así como una nueva manera de vivir o vamos a salir más virtuosos o más viciosos, ¿no? Sin embargo, tampoco creo que vayamos a salir igual. Me parece que una experiencia como esta, tanto a nivel colectivo como doméstico, digamos, ningún grupo humano, ninguna comunidad humana puede salir igual de como entró, ¿no? O sea, esto tiene efecto en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de concebir la vida común y también en nuestras expectativas, ¿no? Y esto conecta con lo que decía antes Gloria, que son preguntas abiertas en todo caso, ¿no? Pero por un lado puede haber efectivamente una demanda por mayor estado de bienestar. Yo pienso sobre todo en temas de salud pública, ¿no? Pero también va a haber un aterrizaje de expectativas, ¿no? Entonces yo creo que las retóricas más refundacionales no sé qué tan bien paradas van a salir de aquí. Insisto, no lo sé. Esto es solo por ahora una pregunta, ¿no? Pero es muy posible que mucha gente simplemente quiera que vuelva algo así como, lo digo entre comillas, porque sé que la palabra hoy día es extraordinariamente compleja, algo así como una normalidad, ¿no? Si uno piensa en toda la gente o todo el comercio que en el fondo desde octubre que no puede tener un desarrollo, un despliegue sano, esa gente va a querer naturalmente, no hay nada que reprochar en eso, algo así como un regreso a la normalidad, y eso podría, lo digo no en condicional, podría tener efectos sobre las expectativas un poco desmesuradas que a veces teníamos sobre el sistema político. Pero concuerdo en el último punto con Gloria que aquí naturalmente, sea lo que ocurra,
lo que sobre todo vamos a necesitar es una clase política dispuesta a llegar a acuerdos, a sentarse a la mesa y a construir algo, sea lo que eso sea, ¿no? Y eso es lo que yo soy más bien, no sé si pesimista, pero más bien crítico hoy día, porque veo que hoy día los actores no están en eso y siguen en una dinámica un poco pegada en lo que pasó en octubre en Chile. Yo creo que se van a requerir otras miradas, ¿no? Esto, si uno le suma el plebiscito que en principio tiene lugar en octubre, si hay razones sanitarias, ya se discutió, esto podrá moverse, pero ya nadie discute, me parece a mí que el plebiscito va a tener lugar. Y si es que ganara el apruebo, naturalmente, además de tener que recuperar una crisis económica y social muy profunda, vamos a tener eventualmente una discusión constituyente. Eso requiere grados de consenso previos bien importantes, ¿no? Yo creo que hay una confusión ahí, se piensa que una deliberación, un momento cero, yo creo que no, una deliberación constitucional requiere ya unos grados de confianza más o menos elevados para que pueda desarrollarse de buena manera. Y no veo siempre en la clase política esa disposición o esa actitud. Gracias, Daniel. Julio Torrejón le pregunta a Gloria también. Dice, Gloria, ¿tú crees que la oposición ha tenido una mirada que deje de lado sus ambiciones y busque lo mejor para el país? Y él mismo se responde, dice, lamentablemente él no lo ve así, pero la pregunta es para ti. Ahora, bueno, yo lo decía hace un rato atrás, yo creo que el descrédito en general ha sido para todo el mundo político, no solamente para las oposiciones, y vuelvo a insistir en el término porque yo creo que aquí ha habido diferencias importantes. Uno ha visto parlamentarios, en el Senado en particular, gente que ha estado disponible a dialogar y a conversar sobre, por ejemplo, las medidas de emergencia en términos económicos para ir en ayuda a las familias. Y ha habido disposición a conversar. Y ha habido a ratos disposición del gobierno a conversar y a ratos no ha habido mucha disposición tampoco a ceder o a entrar en este diálogo, digamos, la discusión sobre el veto es un poco eso. Ahora, sí creo que las oposiciones tienen hoy en día, y yo creo que en eso lo del estallido social no ha desaparecido, más bien yo creo que va a mutar hacia otra cosa, no es que por acción propia de la pandemia, en el fondo, estas discusiones que teníamos en Chile vayan a desaparecer. Yo creo que esa es la complejidad, en parte. Y creo que la oposición ahí tiene un rol fundamental. A rato, y esto no es solamente mal de la oposición, yo creo que en general de todo el sistema político, a ratos parece discusiones desconectadas de la realidad. Muchas discusiones que se dan en la cosa coyuntural parecen desconectadas de la realidad o del sentir de las personas del día a día, digamos, ¿no? Entre la necesidad que tienen las personas hoy en día de tener ciertas certezas, por ejemplo, en el ámbito laboral, ciertas certezas para poder enfrentar familiarmente la situación de emergencia, pareciera que se desconecta un poco el Parlamento cuando entra en otras discusiones, en otra entropía, con esta a veces poca capacidad de diálogo. Yo esperaría que la oposición, francamente, tome un rol sensato. Las oposiciones en general, en los países, las democracias en particular, cumplen un rol muy fundamental, que no es decirle que todo sea el gobierno al revés, yo creo que es fiscalizar justamente los actos de gobierno, plantear puntos de vista distintos, pero puntos de vista distintos que estén basados en evidencia, que estén basados en una mirada específica, no en el fondo en esta cosa coyuntural para ver quién grita más fuerte finalmente para ser escuchado. Y yo creo que ahí hay un desafío sin duda, un desafío que se instaló ya hace mucho rato a propósito de la crisis general de la política, a propósito del estallido social, y que creo que cobra más fuerza en este minuto, porque va a requerir probablemente mucha grandeza, mucha gestualidad, lo que viene hacia el futuro. Y las oposiciones, yo creo que van a tener un rol fundamental, y quien logre leer mejor esas señales y ofrecer mejor una capacidad de respuesta que coincida con el sentir de las personas, yo creo que finalmente va a ser la oposición que va a lograr capitalizar aquello para poder ofrecer una alternativa al país. Muy bien, gracias, Gloria. Vamos a una pregunta para Daniel de Rosario Zaneta. Ella pregunta, ¿en qué pie queda el 18 de octubre tras la pandemia? Esa es la gran pregunta, porque por un lado la izquierda, o parte de la izquierda, porque yo recojo lo que dice Gloria, no se puede hablar de una oposición hoy día, y eso es importante por otros motivos, si tengo tiempo lo voy a decir, pero parte de la izquierda al menos naturalmente querría encapsular la pandemia lo más posible para volver al 1 de marzo, el 1 de octubre o el 1 de septiembre, cuando fuere, digamos. Y naturalmente, aparte de la derecha, tampoco creo que está toda la derecha ahí, pero aparte de la derecha también, y esto se vio cuando ciertos dirigentes oficialistas quisieron postergar el plebiscito, querría, digamos, su apuesta es que la pandemia modifique tan profundamente el clima político que los términos de la discusión se modifiquen, ¿no? Yo creo que esa discusión está abierta, ya estamos claros en que va a haber plebiscito en principio en octubre y solo lo vamos a suspender por motivos sanitarios y esperemos que en octubre eso ya no vaya a ocurrir, pero me parece muy improbable
que volvamos a tener el mismo escenario que hubiéramos tenido en abril, en octubre, después de una pandemia. Esto no quiere decir que yo piense que va a favorecer al apruebo o al rechazo, porque no lo sé, aunque sí me parece que hay más espacio para que crezca algo más el rechazo que el apruebo, pero sí porque me interesa decir esto, el clima va a haber cambiado, y como el clima va a haber cambiado, las percepciones van a haber cambiado y la aproximación de los actores políticos va a ser un poco distinta. Y en ese sentido creo que van a estar todos los actores políticos exigidos a decir algo, no lo mismo que si el plebiscito se hubiera desarrollado hace 2 semanas, creo que tendría que haber sido a fines de abril, ¿no? Entonces, el 18 de octubre quedó en pausa, pero quedó en una pausa un poco extraña porque va a volver, pero va a volver modificado, ¿no? No va a volver exactamente del mismo modo porque, como decía antes, ningún país sale de un trance como este tal como entró. Y por eso el clima de octubre hoy día nadie puede predecirlo, nadie puede predecir si es que si es que la pandemia va a haber una segunda ola tremendamente ruda, si no, cómo lo van a haber hecho los vecinos, cómo va a haber actuado el gobierno, y por tanto ese clima hoy día no lo sabemos. Lo que sí yo sé es que va a ser distinto de lo que hubiera sido en abril. Bien, muchas gracias. Les recordamos que envíen sus preguntas, están llegando muchas, a Emol TV. En el sitio Emol TV pueden encontrar un espacio para hacer sus preguntas. Nosotros vamos a tratar de leer la mayor cantidad que podamos. Carlos Valdés Gloria hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿las condiciones post-pandemia van a permitir que surjan nuevas fuerzas políticas? Yo creo que sí, espero que sí, tal vez esto es como más una expresión de deseo que de realidad, pero claro, pero como esto, además yo creo que nos vamos a durar muchos años en enfrentarlo, muchos años en el fondo, en discutir cuál va a ser la salida, y yo creo que también va a ser inevitable que la propia renovación de la política haga lo propio, ¿no? Lo suyo, la necesidad de leer un mundo, no en códigos, porque creo que es parte de lo sintomático de nuestro sistema político. Y creo que finalmente lo que ha ido pasando y lo que trajo antes el estallido social, que nosotros estábamos leyendo la política y algunos sectores en particular estaban leyendo la política con códigos como de los años 90, ¿no? Y no con códigos de un mundo que cambió, se transformó antes de la pandemia, pensemos mucho más después de la pandemia. Entonces, creo que efectivamente va a haber la necesidad de que haya un mundo político que sea distinto, un sistema político que le ofrezca también a la ciudadanía cosas distintas, que haga lecturas distintas de cuestiones que a veces hoy en día los partidos, por estas maneras tradicionales de entender el mundo y los problemas del mundo, no leen los nuevos códigos. O sea, tener una mirada más clara respecto, por ejemplo, a los temas de la globalización a propósito de lo que nos afecta una pandemia, tener temas claros o una mirada más clara respecto, por ejemplo, a los temas medioambientales, que no nos han abandonado, al revés, yo creo que han ido mutando y hemos visto qué es lo que ha ido pasando con la contaminación, los niveles de contaminación en el mundo, tener miradas claras respecto al rol del Estado, por ejemplo, que es exigible para el Estado para enfrentar vulnerabilidades para los ciudadanos, tienen que ser temas de las nuevas agendas de los partidos políticos y del sistema político en general, y siento que eso va a tener que pasar inevitablemente por la vía de los hechos, en la práctica. Y los partidos políticos que se queden como en la lógica más de los 90, más atrasados, con estas dinámicas internas que a veces son burocracias muy pesadas para el mundo en que vivimos, yo creo que también van a pagar las consecuencias. Entonces creo que ojalá, y vuelvo a decir, más expresión de deseo tal vez que lo que sucede en la realidad, es bien difícil saber lo que pueda pasar en la realidad, pero creo que esto va a ser inevitable como transformación. Muchas gracias, Gloria. Les recuerdo que estamos en el café virtual de la Universidad de los Andes, que está inserto en el programa Diálogos por Chile de nuestra universidad, transmitido por Emol TV, donde pueden formular sus preguntas también. Una pregunta de Josefina Núñez Daniel. Dice, durante la crisis social se analizó constantemente que no había líderes que condujeran el momento. ¿Se ven líderes ahora? Yo creo que el gobierno aquí tuvo una oportunidad que me parece que, grosso modo, a pesar de sus errores, la ha aprovechado bien, y es que, por razones muy naturales de una crisis de salud de este tipo, los ministros se han visto mal, ¿no? Pienso sobre todo el ministro de Salud, pienso también en subsecretarios, ¿no? La subsecretaria Daza, la subsecretaria Martorell, el mismo subsecretario Zúñiga. El gobierno ha logrado mostrar en estas circunstancias nuevas caras que tienen liderazgo, uno le puede gustar más o menos, ¿no? Pero en un gobierno más bien débil en liderazgo, más bien débil en voces, y se han podido mostrar. Fuera de eso, la verdad es que veo poco. Sin duda que la presidenta la presidenta del Colegio Médico es un perfil súper interesante que ha mostrado cosas. Yo soy un poco crítico de ella, no siempre, creo que lo ha hecho más bien que mal, pero por momentos me parece que se deja llevar por cierto protagonismo, pero creo que ha sido un aporte en términos generales, sin duda.
Pero si uno saca eso, si uno sale de ese pequeño círculo de dirigentes que están directamente vinculados con lo que está pasando, me parece que no han habido nuevos liderazgos que uno pueda mirar, mira, aquí esta gente ha crecido o han surgido liderazgos que podrían de alguna manera encargar algo nuevo. Yo también espero, como Gloria, que haya nuevas fuerzas políticas para que se oxigene esto, pero no estoy tan seguro de que eso vaya a ser posible, básicamente porque veo poco espacio y sobre todo veo poco, o sea, por decirlo así, veo pocos dirigentes que haya ganado desde octubre hasta acá, ¿no? Veo que están todos tratando de mantener lo que tienen porque todo es muy incierto, pero veo poco crecimiento. Yo no veo un cambio en caras, no veo un cambio en liderazgo, salvo eso que mencioné, pero que tiene que ver efectivamente con algo muy acotado, que es la gestión de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido te pregunto por los alcaldes, ¿no es cierto? Ya Gloria respondió algo de alcaldes, tú algo mencionaste también, pero claramente se ve que hay un posicionamiento, no sé si liderazgo es la palabra, pero por lo menos un posicionamiento muy fuerte de algunos alcaldes en especial, pero de muchos alcaldes que son las figuras que han destacado en esta políticas, por lo menos digo, que han destacado en esta situación. No, o sea, es obvio que los alcaldes han consolidado, han reforzado su posición y juegan un papel fundamental y hoy día están en una trinchera que es muy interesante, pero no veo que haya cambiado su posición relativa respecto de lo que pueda pasar en el futuro en Chile, ¿no? O sea, por dar nombre, Joaquín Lavín sigue ahí y perfecto, sigue ahí y está tratando de esperar ver qué es lo que pasa para ver cómo sale de esto. Y los alcaldes circulan por la televisión, bien, perfecto, cumplen un papel porque intermedian entre el poder central y la ciudadanía, también, bien, pero no veo que ninguno de ellos aquí haya crecido personalmente mucho, ¿no? Salvo que como gremio, si uno quisiera llamarlo así, naturalmente no les ha ido mal, ¿no? Pero no veo que se hayan aquí surgido nuevos liderazgos desde los alcaldes, sin que eso niegue que han cumplido un papel muy, muy importante, aunque como decía al principio, yo creo que ha sido más ambiguo de lo que se cree. No quiero decir con esto que haya sido puramente negativo, para nada, pero creo que a veces han apostado más al protagonismo que a la coordinación con el poder central. Marcos Sosa pregunta, Gloria, dice, ¿qué podemos hacer los ciudadanos corrientes para que los políticos en general tomen conciencia de la gravedad de la situación actual? Yo creo que lo primero es, o sea, hay muchas maneras activas hoy en día de hacer una especie de accountability o rendición de cuentas social. Yo creo que eso es clave. Ayudan harto, yo creo, en eso las redes sociales, por ejemplo. Decía hace un rato atrás, cuestiones tan relevantes como, mañana se va a votar el límite de la reelección de parlamentarios en Chile, se va a votar en el Senado. Hemos visto que en lo público la mayoría está, y ojo, que probablemente no puede ser la mejor idea en general, pero en un sistema político como el nuestro, que venía en una situación de crisis, estas son señales que son bien relevantes. ¿eh? Mañana se va a votar, y es de esperar, por ejemplo, que haya mucha más ciudadanía activa, existen redes sociales para eso y todo, que efectivamente esté mirando cómo va a suceder esto. Si estamos hablando de renovación de la política, la posibilidad de limitar la reelección de los parlamentarios es clave justamente para oxigenar el sistema político. ¿no? En Chile tenemos parlamentarios que llevan todo el periodo de la democracia casi en el Parlamento, y eso es bien inconcebible, porque si queremos renovar, eso no puede seguir pasando. Y uno podría pensar en que efectivamente sería necesario además establecer una limitación, por ejemplo, para la reelección para otros tipos de cargo de elección popular. Luego, los instrumentos que existen hoy en día para los ciudadanos, lo digo además desde alguien que trabaja en el Consejo para la Transparencia, los instrumentos que hoy en día existen para poder hacer exigible esa rendición de cuentas son mucho mejores que los que teníamos hace 10 años, por ejemplo. Hoy en día los ciudadanos efectivamente se pueden activar y pueden hacer solicitudes de información, pueden exigirle a las autoridades que la información, en el fondo que está en su poder, se entregue esa información, y eso permite efectivamente hacer la accountability social que es necesario y que hacen los medios de comunicación también, en su compromiso y demás. Y luego se participa e ir a votar. El peor enemigo, yo creo, de las democracias en general, y por eso es importante que exista participación en la multiplicidad de eventos electorales que vamos a tener en adelante, que creo que es importante comprometerse y estar. Los sistemas políticos que finalmente terminan perdiendo, terminan en decadencia, son los sistemas políticos donde finalmente los ciudadanos que no sienten respuesta en ese espacio a sus demandas, finalmente terminan dando la espalda. Y cuando le dan la espalda al sistema político, el sistema político finalmente hace lo que quiere, se habla en espacios para las malas prácticas, para la corrupción en unos casos, miremos varios países de la región en ese sentido, y creo que eso es clave. El compromiso de cada ciudadano respecto a la rendición de cuentas y hacerla exigible permanentemente es clave, como es clave también participar en los procesos electorales, porque
Lo que queda claro es que no da lo mismo la autoridad que uno elija para enfrentar determinadas situaciones, particularmente las situaciones complejas como las que tenemos. Gloria, en ese sentido, esa maratón electoral a la que tú haces mención, ¿puede ser un aliciente para la participación o un desincentivo para la participación? ¿Puede terminar agotando a la gente? O sea, esperemos que no, porque yo creo que las cosas que se definen en los procesos electorales que vienen en los próximos 2 años son importantes. Yo esperaría que no decaiga, fíjate, la discusión del proceso constituyente, porque si decae, lo que logró la sociedad chilena después del 18 de octubre fue buscar un encauce institucional a la discusión que se estaba gestando en la calle, que además no tenía liderazgo, que reconozcamos que fue una especie, y por eso se llama estallido social, porque en rigor no había un encauce muy claro respecto a este malestar acumulado. Se logró un encauce institucional que fue la idea de este proceso constituyente que tenía varias etapas. Yo esperaría que no desaparezca el desincentivo de participar en una cosa, un acto importante de esas características, porque más allá de lo que queda en la nueva constitución, yo creo que un proceso que permite generar una discusión sustantiva sobre el futuro, el nuevo contrato social que quisiéramos hacer, que una sus aristas la nueva constitución, creo que es clave para un país que está buscando en sí mismo, en el fondo, nuevas respuestas, ¿no? Un nuevo paradigma, una nueva manera de relacionarnos. Entonces, creo que es clave. Y luego, el próximo año, o sea, ha quedado más que demostrado, creo, o por lo menos desde mi punto de vista, el rol de los gobiernos locales para las comunidades. El próximo año vamos a enfrentar, se postergó la elección, el próximo año vamos a tener una elección de alcaldes, de concejales, vamos a tener una elección, vamos a ver qué pasa, de gobernadoras regionales. Las autoridades locales, respecto a la sensibilidad, respecto a su capacidad de lectura, sobre lo que pasa en las comunidades, es muy clave. Y por lo tanto esperaría que haya incentivo y que haya una comprensión respecto a lo relevante que es, que no da lo mismo que autoridad una elija, y en eso hay una responsabilidad ciudadana claramente que es ineludible, ¿no? Bien, les comento a los que nos ven por Emol TV que en el chat de Emol TV hay una pequeña encuesta donde ustedes pueden evaluar este conversatorio, esta conversación del café virtual de la Universidad de los Andes sobre los efectos políticos de la pandemia. Daniel, una pregunta de Héctor Martínez para ti. ¿Cuáles serían las políticas y herramientas que hasta ahora marcan la diferencia en la gestión política de la crisis en Chile? Él se refiere pensando con lo que han hecho, en lo que han hecho otros países. Incluso, eso ya lo digo yo, no lo dice él, pero incluso en algún grado de comparación que ha habido con algunos países como Argentina, por ejemplo. O sea, me parece que en nuestro vecindario, por decirlo así, me parece que Chile ha tenido una buena capacidad de testeo, que uno quisiera que fuera más alta, quisiera que fuera todavía más elevada, pero creo que si uno compara los números son muy interesantes en Chile. Eh, y ese por un lado ha sido algo que se ha hecho bien aquí, ¿no? Y lo otro que está por evaluarse son estas cuarentenas móviles o dinámicas, ¿no? Que comunas entran y comunas salen. Esto a priori suena como muy extraño en una ciudad, sobre todo como Santiago. Estoy jugando el caso de Santiago, que también ha sido el caso en regiones también, una ciudad tan interconectada como Santiago, donde la división entre comunas tiene algo de arbitrario en el sentido de que, en fin, es la misma ciudad, ¿no? Pero hasta ahora, y digo bien hasta ahora, ha dado resultados porque todos sabemos que la cuarentena total en Chile, si es que se da en Santiago o en alguna otra gran ciudad, tiene que ser muy limitada porque, por las mismas cosas que hemos dicho aquí, digamos, porque no hay un estado de bienestar hiperdesarrollado y porque hay mucha informalidad, la cuarentena no va a poder ser muy larga y no van a poder haber varias cuarentenas totales tampoco, ¿no? Entonces también creo que el gobierno en eso ha sido más o menos original. Hasta ahora, insisto, con todo lo precario que esto, me parece que ha resultado más bien que mal, pero tampoco tengo todos los datos a mano y esto podría cambiar también, así que es un juicio hiperprovisorio, ¿no? Me parece que en esas dos cosas Chile lo ha hecho de manera un poco distinta y que nos permite hoy día tener buenos números, hoy día, esto puede cambiar, insisto, en el continente, ¿no? Y simplemente para comentar lo que decía Gloria, que en fin, nosotros somos animales políticos y yo qué más quisiera que nadie, en el fondo, que esta maratón electoral, digamos, tuviera buenos resultados y tuviera participación, pero hay elecciones que van a ser difícilmente, si uno le suma las primarias, además, uno puede pensar que va a ser demasiado. Ahora, esto no tiene solución ahora, ¿no? Pero va a haber que pensar muy bien en cómo se le explica muy bien a la ciudadanía y cómo se le llama y se le invita a ir a votar, digamos, porque si además el próximo año en todos nuestros procesos electorales tenemos una muy alta abstención, vamos a estar en problemas serios, ¿no? Porque la legitimidad no sé dónde la vamos a ir a buscar, ¿no? Entonces, yo comparto con ella, por supuesto, el deseo de que eso ocurra, pero creo que va a haber que pensarlo muy bien en cómo
¿Cómo hacemos todo lo posible para que sea así? Porque si elegimos constituyentes con mucha abstención, después vamos a tener un problema circular y un poco eterno. Resumo varias preguntas que han llegado respecto del comportamiento, la conducta o el manejo que ha tenido el ministro de Salud, que era un personaje al cual típicamente lo mirábamos como un ministro sectorial que tenía sus problemas con los gremios, etcétera, y que no nos preocupábamos más que de él que en la operación invierno y un rato, pero ahora ha adquirido un protagonismo central en esta crisis. ¿Cómo evalúas tú, Gloria, el manejo del ministro de Salud durante esta crisis? Es que de nuevo es un poco lo que decía Daniel, ¿no? Yo creo que es muy anticipado señalar cómo se puede evaluar. Por lo pronto uno avisora dos problemas, ¿no? Uno que tiene que ver con la capacidad para poder responder de manera más empática, y voy a poner un ejemplo que es un ejemplo que a mí me gusta porque tiene que ver con cómo los liderazgos enfrentan esto. Estoy pensando en la primera ministra de Nueva Zelanda, ¿no? Jacinda Ardern, que en momentos de crisis pareciera que esta empatía que ella tiene, y en general los líderes que son un poco más empáticos en esto, logran, parece, sortear con mayor éxito este tipo de situaciones, entre otras cosas, porque esto genera cierta legitimidad, cierta cercanía y confianza, por lo tanto, en las cosas que se generan. Aquí yo creo que ha habido de dulce y a gras. Por lo pronto, yo creo que hay que ser también conscientes y generosos. Yo creo que esto ha ido respecto a la información, al menos que existía de menos a más. Al principio no teníamos mucha información. La información, además, en una crisis de confianza en las instituciones como la que tenemos, es clave para poder darle certezas a los ciudadanos respecto a los criterios sobre los cuales se toman decisiones, y esto hay un poco de menos a más, ¿no? Hoy en día tenemos más información, pero todavía persisten algunos espacios como más grises de la información que se pone a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, las cuarentenas estas selectivas, que finalmente permitan entender por qué las autoridades están tomando determinadas decisiones y otras decisiones no se toman, ¿no? ¿Por qué no hay más capacidad de testeo, por ejemplo? ¿O cuál es la realidad, por ejemplo, de la región metropolitana respecto a la capacidad de cama y la capacidad de tener la posibilidad de conectar a personas a ventilación en caso de que lo requieran? Ha ido de menos a más la autoridad en general, pero creo que todavía hay espacios que obedecen tanto a la gestión o la capacidad que ha habido en las últimas semanas, pero sobre todo a la cantidad de información que se pone en un escenario a disposición de la ciudadanía, un escenario de alta desconfianza como el que arrastrábamos, ¿no? Así que es muy anticipado todavía, yo creo, hacer un juicio respecto a esto. Además, la agenda de salud o la agenda que tiene que ver básicamente con cómo enfrentamos la situación de salud en estos días, se la va a empezar probablemente en los próximos meses a comer la discusión sobre el tema económico, y probablemente ahí los liderazgos van a cambiar y vamos a ver cómo enfrentamos esta situación. Lo que sí me parece es que evidentemente todos los ojos están puestos hoy en día en el gobierno, en el ejecutivo, porque en regímenes presidenciales como el nuestro, tanto el presidente de la República como sus ministros son imprescindibles a la hora de enfrentar una situación de estas características. Yo creo que ahí no hay una posibilidad de reemplazarlo por otro actor. Daniel, José Tomás Argus pregunta si la clave para distinguir entre el funcionamiento de los distintos estados frente a la crisis, ¿no es cierto?, es la solidez o la fortaleza institucional. ¿Crees tú que esa es lo que marca la diferencia entre la respuesta de un país y otro? O sea, es sin duda un dato fundamental. O sea, cuando hay instituciones más o menos estables, sólidas, que están legitimadas, eso le permite al país en cuestión enfrentar mucho mejor lo que está pasando, y allí donde las instituciones están severamente cuestionadas, menos. Ahora, uno podría pensar justamente que Chile aquí juega un papel o es un caso especial, ¿no? Porque nosotros, para decirlo así, esto es bien extraño lo que ha pasado. No tuvimos que pasar de un momento donde la policía era completamente incapaz de controlar el mínimo orden al interior de la ciudad, digamos. O sea, no podía controlar Plaza Italia de ningún modo. Y pasamos en pocas semanas a un minuto donde, por el contrario, le exigimos a la policía, o sea, le pedimos al Estado, por decirlo así, que nos garantice el orden que hasta hace pocos meses atrás no estábamos muy dispuestos a obedecer. Y eso habla probablemente de que el Estado no estaba tiene muchos problemas sin duda, ¿no? Pero no estaba tan alicaído como en algún minuto muchos pudimos pensar en octubre, en noviembre y en diciembre, ¿no? Pero sin duda, para responder la pregunta en términos generales, hay una clave ahí, naturalmente, cuando hay instituciones, cuando hay un Ministerio de Salud que ha funcionado razonablemente bien, que tiene la información, que es capaz de generar toda la conexión intersistémica entre los hospitales, la información, los traslados, qué sé yo.
Bueno, eso es un Estado que está más o menos funcionando, ¿no? Más allá de todos los defectos y todos los problemas y todas las dificultades que ha tenido, sin ninguna duda, ¿no? Pero parece que está funcionando de algún modo, ¿no? Y uno podría haber dicho en octubre o noviembre que si nos pasa esto, el Estado ni siquiera va a poder lograr ese mínimo. En ese sentido, Gloria, ¿ha sido una sorpresa esto? Tú misma dices, mira, el gobierno ha ido de menos a más. Daniel dice, el Estado está respondiendo a aquellos agentes que incluso en los que se había sembrado una enorme desconfianza. ¿Ha sido una sorpresa la manera en que se ha reaccionado ante esto? ¿Podríamos haber esperado una catástrofe, un derrumbe? Es que es difícil sorprenderse. Yo creo que el juicio sigue siendo aventurado. Yo creo que no hay nadie en este país, y con mucha honestidad lo digo, yo creo que si hay gente, o al revés lo voy a decir, si hay gente en este país que está pensando que sería bueno que el gobierno le vaya mal en esto, yo creo que estamos frente a una situación egoísta que no se explica, digamos, una situación que me parece que es imposible. Que al gobierno le vaya mal en el manejo de esta crisis es que al país le va a ir muy mal. Y por lo tanto yo creo que no hay nadie que podría estar esperando una situación de esas características. Habrá gente que lo espera, pero supongamos y esperemos que no sea más que un grupo reducido de personas. Digo que ha ido de menos a más porque efectivamente al principio no teníamos mucha información, todo era bien caótico y hoy en día tenemos más información respecto a las decisiones de la autoridad. Sigo pensando que todavía falta, yo creo que no es menor, la discusión que se ha generado a propósito del quiebre de la mesa de datos sobre COVID-19. Yo creo que la comunidad científica en general, que estaba en la administración de bases de datos más grande, necesita saber, y esto no es por majadería del mundo científico, del mundo académico, necesita saber para poder hacer cierta trazabilidad de los casos, para poder entender mejor el comportamiento de lo que ha sido esta enfermedad, donde hay además mucha incertidumbre en el mundo, necesita saber más información. Y no es un dato menor que se haya quebrado esa mesa hace un par de días atrás, ¿ah? Y que se haya parado el punto en el fondo respecto a esto. Lo mismo la filtración del día de ayer, de datos del Ministerio de Salud de personas contagiadas georreferenciadas. Eso es muy grave. Es muy grave, yo creo que hay ahí que establecer rápidamente los controles, tomar las decisiones que correspondan. Me parece que, y espero que a este gobierno le vaya bien en la administración de la pandemia, porque en el fondo, de lo contrario, realmente esto tiene costos en vidas humanas, y tiene costos además para el bienestar de la población en general. Entonces, espero que efectivamente le vaya bien. Creo que es muy importante el rol que hace el colegio médico, por ejemplo, los científicos que han ido alertando algunas cosas, los medios de comunicación que han ido denunciando otras, porque me parece que es el rol que tienen que cumplir. Y creo que es importante en eso que la autoridad también abra sus oídos a la posibilidad de atender esos llamados, porque me parece que son claves. Bien, muy breve, Daniel. Palabras al cierre. Les doy la oportunidad de decir algo, pero tiene que ser breve porque estamos alcanzadísimos de tiempo. 1 minuto máximo, por favor. No, muy brevemente, simplemente conecto con lo que decía Gloria al final, de que claro, uno a veces ve en el tono de cierta gente, de cierta crítica, digamos, algo que es muy duro por momentos, pero yo me quedo más bien con lo que dice Gloria, que la autoridad que tenemos es la que tenemos, a uno le podrá gustar más, a otros menos, pero es la que tenemos para enfrentar esto. Y por eso hay que ir tratando de que la crítica, por decirlo así, tome en cuenta la misma dificultad que tiene el gobierno. En este tema de los datos, por ejemplo, que menciona Gloria, es bien interesante porque es cierto que el gobierno o el poder central tiene que entregar los datos para que la comunidad científica pueda trabajarlos, pero al mismo tiempo ya vimos lo que puede pasar cuando esos datos son mal utilizados. Entonces ahí hay un problema de cómo se entregan los datos desagregados de manera de no generar ningún problema, porque datos que circulan malamente pueden generar mucho daño, ¿no? Pero en fin, simplemente cierro con la incertidumbre brutal en la que estamos y que espero que hayamos podido aclararla algo, digamos, pero que sigue siendo un programa extraordinariamente incierto. Gloria, muy breve, por favor. Mi minuto, no, cortito sobre o sea, yo creo que hay que diferenciar entre la transparencia, la información y la protección de datos personales. Lo que creo que pide la comunidad científica es datos anonimizados en bases de datos que es información agregada, por lo tanto, es información que sirve y que no vulnera derechos fundamentales, como lo que sí ocurrió ayer a propósito de esta filtración, que además no sabemos qué tipo de datos se entregó, por lo tanto no sabemos qué circula. Pero dicho eso, creo que hay que acostumbrarse a empezar a pensar, y yo creo que este tipo de foros son importantes para eso, empezar a pensar que estamos frente a un cambio de paradigma muy fundamental,
que no sabemos si va a ser, que si el tránsito va a ser hacia algo positivo, hacia un fortalecimiento, por ejemplo, del sistema político, del sistema económico, una nueva mirada respecto al Estado, o va a traer consecuencias más negativas. Lo que sí creo que es importante es poner estos temas en reflexión, porque creo que va a ser clave para enfrentar el futuro. La capacidad de entendernos en el futuro, la capacidad de contraponer distintas miradas, pero no olvidándonos que finalmente esto requiere diálogo y requiere ciertos niveles de acuerdo, va a ser fundamental. Y porque pensemos que además a este gobierno le quedan menos de 2 años de administración, por lo tanto creo que también estamos frente a una complejidad que no es menor, ¿no? El gobierno que venga va a tener que heredar, en el fondo, la situación que probablemente eso vaya ocurriendo ahora y la capacidad, en el fondo, del sistema político para responder para el nuevo parlamento que se instala también en los próximos 2 años, va a ser clave. Así que es de esperar nomás que prospere la posibilidad del diálogo para poder enfrentar el nuevo paradigma que va a enfrentar nuestro sistema político y en general el mundo. Bien, agradecemos mucho a Gloria de la Fuente, la presidenta de la Fundación Chile 21, y a Daniel Mansuy, director del Centro de Estudios e Investigación Signos de la Universidad de los Andes, por su participación en este café virtual, los efectos políticos de la pandemia, dentro del marco del diálogo, de los diálogos por Chile de la Universidad de los Andes. Agradecemos también la muy masiva concurrencia de telespectadores o internautas que han estado en Moltv viendo esto. En este mismo momento hay más de 4.000 personas conectadas, los comentarios son de agradecimiento, de que el foro fue muy interesante, de que los panelistas han respondido con mucha certidumbre y mucha calidad las preguntas que se les han hecho. Así que los dejamos invitados para un nuevo café virtual que será anunciado por nuestra página web de ugandes.cl, y me despido. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.